Hola chicos, el problema que les di dice que tengo un peso de 10 newtons y está colgando de dos sogas. Una soga tira para que no se caiga, obviamente hacia arriba y hacia la derecha, y la otra soga hacia arriba y hacia la izquierda. Lo que nos pide el ejercicio es calcular o averiguar la tensión de estas dos sogas. Lo que nos va a convenir siempre es tratar de hacer un plano cartesiano, ¿sí? Un sistema de referencia. Ese sistema de referencia en nuestro caso va a ser un sistema de eje cartesiano cuyo origen va a estar en el nudo donde se juntan todas las fuerzas. Este va a ser mi eje X y este va a ser mi eje Y. Recordemos algo de primer año del secundario, matemática. A ustedes les dieron un tema que se llamaba ángulos entre paralelas. ¿Qué es lo que era el ángulo? Ángulos entre paralelas. Si yo tenía dos paralelas y una recta, este ángulo que se formaba acá era el mismo que este que se formaba acá. Y se llamaban ángulos alternos internos. Es el mismo caso que tengo acá. Entonces, si este ángulo mide 60 grados, sabemos que este va a medir 60 grados. Y si este que tengo acá mide 30 grados, su alterno interno, o sea, este, también va a medir 30 grados. ¿Sí? Entonces, pasemos en limpio. Tengo mi sistema de referencia, mis vectores, o sea, las fuerzas, y lo que vamos a tratar es de descomponer. ¿Qué es lo que sería descomponer? Si yo tengo esta fuerza, ¿sí? Vamos a tomar la verde. Esta fuerza yo sé que está compuesta por dos fuerzas. Por una que está sobre el eje X, que sería esta fuerza de acá, y otra que está sobre el eje Y. Si nosotros sumamos esos dos vectores, vamos a tener como resultante a la fuerza 2, que era lo que hacíamos al principio, ¿sí? Ahora lo que hacemos es el camino inverso, la desarmo en dos fuerzas. Entonces vamos a tratar de organizarnos. Por un lado tengo la fuerza 1. Entonces yo pongo fuerza 1 y la voy a descomponer. ¿Cómo la descompongo? Primero la fuerza 1 en X, o sea, en este eje. ¿Cómo la voy a calcular? Lo hice en un video, se lo mostré, y llegamos a la conclusión que la fuerza en X se calculaba multiplicando la fuerza, en este caso la fuerza 1, por el coseno del ángulo. En este caso el ángulo es de 30 grados. Hay algo que hay que tener en cuenta en este caso. El resultado va a ser negativo. ¿Por qué? Porque va hacia la izquierda. Por lo tanto voy a decir que la fuerza 1 en X va a ser igual a ¿qué? Al coseno de 30 grados, a menos 0,87, y la fuerza 1 la desconozco, por lo tanto va a quedar simplemente así. Y ahora vamos con la fuerza 1 en Y, o sea, esta fuerza, ¿sí? Correspondiente a este vector. ¿Y con qué lo voy a calcular? Con el seno. Y voy a decir que va a ser la fuerza 1 por el seno de 30 grados. Y esto me va a dar como resultado 0,5 por F1. No puedo hacer más que esto hasta ahora porque desconozco F1. Y también desconozco F1 en Y. Por lo tanto, por ahora va a quedar así. Vamos a hacer lo mismo con F2. Ahora vamos a ir un poco más rápido. Dijimos que F2 en X va a ser igual a F2 por el coseno, ahora va a ser de 60 grados. Por lo tanto, F2 en X va a ser igual a 0,5 por F2. Ahora vamos con F2 en Y. ¿Cómo lo calculamos? Y con el seno. Entonces va a ser F2 por el seno de 60 grados. Y vamos a decir que F2 en Y va a ser igual a 0,87 por
F2. Listo, ya tenemos descompuestos los dos vectores. Nos quedaría el tercer vector. Pero el tercer vector es el peso. Y el peso, fíjense, que no tiene componente para los costados. Simplemente vamos a decir que el peso es igual a, si está yendo hacia abajo, va a ser negativo 10 newtons. Y el peso va a tener solamente la componente en I. Entonces vamos a poner que el peso en I es igual a menos 10 newtons. Listo. Ya tengo todos los datos que necesitamos para arrancar. Y ahora recordemos. Al principio habíamos dicho que la sumatoria de todas estas fuerzas me tiene que dar 0, porque el cuerpo está quietito. Entonces vamos a decir que la sumatoria de las fuerzas, empecemos por la X, en X es igual a 0. Por lo tanto, la sumatoria, que es 0, es la sumatoria de todas las fuerzas en X. ¿Cuáles son las fuerzas en X? Y tengo F1 en X, que es menos 0,87 por F1, más la F2 en X, que es 0,5 por F2. Y tengo otro problema. Tengo una ecuación donde tengo dos incógnitas. No la puedo terminar de resolver. Lo que yo les propongo es que traten de despejar o F1 o F2. ¿Sí? Yo en este caso me parece que queda más cómodo despejar F1. Entonces procedamos. Todo este término va a pasar sumando. Me va a quedar 0,87 por F1 igual a 0,5 por F2. Y ahora este 0,87, para dejar solita F1, va a pasar dividiendo. Y me queda 0,5 sobre 0,87 por F2. Y ahora resolvemos este cálculo. Y vamos a darnos cuenta que F1 es 0,57 por F2. Hasta acá puedo llegar, no puedo hacer más nada. Entonces, esto que tengo acá, lo voy a marcar y le voy a poner una letra, para acordarme después. Ahora veamos la sumatoria de fuerzas en I. Lo mismo que recién, dijimos que era igual a 0. Y si la sumamos, todas nos van a dar 0. ¿Cuáles serían las fuerzas en I? 0,5 por F1 más 0,87 por F2 menos 10 newtons. Bien, ¿se acuerdan que recién en esta columna de ecuaciones rojas despejamos F1? Lo mismo vamos a hacer acá. Tratemos de despejar F1. ¿Cómo hacemos? Y pasamos todo esto para allá. Y me quedaría 10 newtons, que restando pasó sumando, menos, estaba sumando, pasa restando, 0,87 por F2, igual a 0,5 por F1. Y ahora este 0,5 que tengo acá va a pasar dividiendo. Yo cuando pase dividiendo este 0,5, voy a pasar dividiendo a cada uno de los términos, porque me conviene hacerlo así. Y voy a poner 10 newtons sobre 0,5 menos 0,87 sobre 0,5 por F2. Y todo esto es igual a F1. Resolvamos esto que tenemos acá y nos queda 20 newtons menos 1,74 F2 igual a F1. Y ahí tengo otra ecuación donde no puedo seguir avanzando, pero sí me va a servir. Listo. Si ustedes se fijan bien, tenemos F1 igual a algo, y acá F1 igual a otra cosa. Y también sabemos que esta F1 y esta F1 son exactamente lo mismo. Por lo tanto, esto que tengo acá es lo mismo que esto que tengo acá.
Esto ustedes lo vieron el año pasado y se llamaba sistema de ecuaciones lineales. Y un método de resolución era por igualación, que es lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo ahora. Entonces, bien, tengo estos datos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y voy a decir, lo dejo ahí así lo ven. La F1 roja es igual a la F1 azul. Y la F1 roja, ¿qué es lo que tiene adentro? Tiene 0,57 por F2, que va a ser lo mismo que lo que tiene adentro la F1 azul, que es lo que tenía la F1 azul. Y tiene 20 newtons menos 1,74 por F2. Y acá está el truco donde ustedes se van a dar cuenta si llegaron bien o no. Fíjense que ahora me quedaron dos variables idénticas. Me quedó F2 de este lado y F2 de acá. Y ahora es simplemente una ecuación común y corriente donde las resuelvo rápidamente. Esto que está acá, ese término va a pasar sumando. ¿Y cómo me va a quedar? 0,57 F2 más 1,74 F2. Todo esto igual a 20 newtons. ¿Sí? Y ahora hagamos esta cuentita. 0,57 más 1,74. Que me va a dar 2,31 por F2. Este F2 como si dijera en X. Igual a 20 newtons. Y ahora si quiero despejar este F2, este 2,31 va a pasar dividiendo y me va a quedar que F2 es igual a 20 newtons dividido 2,31. Y si resolvemos esa división, me va a dar algo así como 8,66 newtons. Y ya calculé la primera fuerza, o sea, esta fuerza. ¿Sí? Esa fuerza yo sé que es de 8,66 newtons. Bien, pero me falta la primera. Me falta F1. Si ustedes se fijan, nosotros al principio, ¿se acuerdan la ecuación A que habíamos hecho? Decía que F1 era igual a 0,57 por F2. Y no sabíamos cuánto valía F2. Pero ahora sí lo sabemos. Ya lo descubrimos. Es 8,66. Entonces, y permítanme la desprolijidad, voy a sacar una flecha y me voy a poner con la ecuación A y voy a decir que F1 es igual a 0,57 por F2. ¿Y F2 cuánto vale? Ya lo descubrimos. Vale 0,66 newton. Por lo tanto, simplemente sacando ese cálculo vamos a tener que F1 es igual a 4,935 newton. Y ahí tengo mi fuerza 1. Por lo tanto, podemos decir que, si volvemos acá, F1 es igual a 4,935 newtons. Y ahí termina todo el ejercicio. Yo sé que son largos, pero si ustedes miran bien, en los siguientes ejercicios van a darse cuenta que son siempre iguales.